Hay burlas que nacen de la seguridad mal entendida, de creer que el tamaño, la fuerza o los aplausos te colocan por encima de los demás. Y hay silencios que no significan miedo, sino control. El gimnasio estaba lleno. Sacos de box colgando, el sonido seco de los golpes contra el tatami y un grupo de alumnos rodeando el centro del lugar, expectantes. No era una pelea oficial, pero todos sabían que algo iba a pasar. En el centro, Marco, un luchador imponente, musculoso, con el pecho inflado de confianza, estiraba los hombros mientras sonreía con arrogancia. Tenía fama en el gimnasio. Fuerte, dominante, acostumbrado a que nadie lo cuestionara. Frente a él estaba Laura, más baja, más delgada, silenciosa. Su postura era recta, firme, con la mirada fija al frente. No provocaba, no respondía, solo esperaba. Marco la observó de arriba abajo y soltó una carcajada. ¿En serio?, dijo en voz alta. ¿Esa es mi rival? Algunos rieron, otros se miraron incómodos. Oye, añadió, esto es entrenamiento de verdad, no clase para principiantes. No quiero lastimarte. Laura no contestó. Ajustó ligeramente su postura, como quien se prepara para algo inevitable. Marco dio un paso al frente, exagerando su presencia. «Mírate», continuó. «Con ese tamaño no duras ni 5 segundos. Mejor dime dónde aprendiste a caer, porque lo vas a necesitar». Las risas crecieron. La burla ya no era sutil, era pública. Uno de los instructores intentó intervenir, pero Marco levantó la mano. «Tranquilo», dijo. «Solo será rápido». Laura respiró hondo. No miró al público. No miró a Marco con enojo. Lo miró con atención, como quien mide el momento exacto. «Cuando quieras», dijo finalmente con voz calmada. Marco sonrió aún más. «Eso me gusta», respondió. «Seguridad sin fundamentos». Dio un paso confiado, estirando el cuello, bajando la guardia. Para él, aquello no era un combate, era una demostración. El gimnasio quedó en silencio por un instante, y en ese breve espacio, Laura se movió. No fue fuerza, no fue tamaño, fue técnica, precisión y decisión. Marco no alcanzó a reaccionar. En menos de un segundo, su equilibrio desapareció. Y cuando el golpe seco contra el tatami resonó en todo el gimnasio, nadie volvió a reír. El golpe contra el tatami retumbó en todo el gimnasio. Seco, limpio, incuestionable. Por un segundo, nadie entendió qué había pasado. Marco estaba en el suelo, boca arriba, con el aire escapándosele del pecho como si alguien se lo hubiera arrancado de golpe. Sus ojos abiertos, fijos en el techo, intentando procesar cómo había llegado ahí. El silencio fue absoluto. Alrededor, los alumnos dejaron de moverse. Las risas se apagaron. Nadie grabó. Nadie habló. Todos miraban a Laura, que ya estaba de pie, a un costado, con la misma calma con la que había empezado. ¿Qué fue eso?, murmuró alguien desde atrás. Marco intentó incorporarse, pero su cuerpo no respondió como esperaba. Se apoyó en un codo, confundido, herido más en el orgullo que en el cuerpo. «Eso no cuenta», dijo, forzando una risa nerviosa. «Me agarraste desprevenido». Laura no se acercó, no celebró, no levantó los brazos, solo lo observó. «No estabas desprevenido», respondió. «Estabas confiado». El instructor dio un paso al frente. «Marco», dijo con tono firme. «¿Estás bien?». Marco asintió, apretando los dientes. Se levantó lentamente. El gimnasio seguía en silencio. Ya no había aplausos. Ya no había burlas. «Otra vez», exigió. «Ahora sí, en serio». Laura dudó un instante. «No vine a humillarte», dijo. «Vine a entrenar». Marco frunció el ceño. «¿Tienes miedo ahora?». Algunos alumnos se removieron incómodos. La frase sonó vacía, desesperada. Laura respiró hondo y volvió al centro. Ajustó su posición. Marco hizo lo mismo, esta vez con la guardia alta, el rostro tenso. Ya no sonreía. «Empiecen», indicó el instructor. Marco atacó primero, rápido, brusco, queriendo imponer fuerza. Laura retrocedió apenas lo necesario, desvió el golpe y se colocó a su costado. En un movimiento fluido, controló su brazo, giró su cuerpo y usó el impulso de Marco contra él.
El segundo derribo fue aún más contundente. El golpe resonó más fuerte que el primero. Marco quedó inmóvil unos segundos. No por dolor, sino por comprensión. El instructor levantó la mano. «Suficiente». Laura soltó el agarre de inmediato y dio un paso atrás. «¿Por qué no me dijiste que sabías pelear así?», preguntó Marco desde el suelo, sin mirarla. Laura lo observó con serenidad. Porque no necesitaba decirlo. El instructor se acercó y ayudó a Marco a sentarse. «Ella no vino a demostrar nada», dijo. «Tú fuiste quien decidió subestimarla». Marco bajó la cabeza. El gimnasio seguía en silencio, pero ya no era incómodo. Era reflexivo. Laura caminó hacia su mochila. Pensó que todo había terminado ahí. Pero la verdadera lección aún no se había dicho en voz alta. El gimnasio empezó a recuperar el murmullo poco a poco. No era ruido de burla ni de euforia. Era distinto. Era respeto. Marco seguía sentado en el tatami, respirando hondo, con la mirada fija en el suelo. Por primera vez desde que todos lo conocían, no parecía grande. Parecía consciente. «Levántate», le dijo el instructor, tendiéndole la mano. Marco la aceptó. Se puso de pie y, sin mirar a nadie más, caminó hacia Laura. «Oye», dijo, dudando. «Perdón». La palabra salió pesada. No era solo una disculpa por el derribo. Era por la risa, por la burla, por haberla reducido a su tamaño. Laura lo miró a los ojos. «No pasa nada», respondió. «Pero que no se te olvide». Marco asintió. «No se me va a olvidar». Se giró hacia el grupo. «Y a ustedes tampoco debería», añadió. «Yo me equivoqué». Nadie se rió. Nadie aplaudió. Algunos bajaron la mirada. Otros asintieron en silencio. El instructor habló entonces, con voz clara. «Aquí no entrenamos para sentirnos superiores. Entrenamos para controlarnos. El que confunde fuerza con respeto siempre termina en el suelo». Laura se colgó la mochila al hombro. No buscó reconocimiento. No lo necesitaba. Antes de salir, se detuvo un segundo. «El tamaño no define lo que puedes hacer», dijo. «La actitud sí». Y se fue. Marco se quedó mirando la puerta cerrarse. Aquella caída no lo había lastimado físicamente. Lo había obligado a verse por dentro, a entender que la verdadera debilidad no fue haber sido derribado, sino haber creído que podía burlarse sin consecuencias. Porque hay lecciones que no entran con palabras, entran con silencio, con un golpe seco contra la realidad, y porque nunca subestimes a quien no necesita gritar para demostrar de qué está hecho. Si esta historia te dejó algo, suscríbete. En Lecciones de Vida contamos relatos que incomodan, despiertan y enseñan.